En el mundo del cine de superhéroes, hay películas que marcaron una época y dejaron recuerdos inolvidables. Superman 3, estrenada en 1983, es una de esas cintas que sorprendió tanto por sus decisiones creativas como por los secretos que esconde detrás de cámaras. Hoy te voy a revelar curiosidades y detalles que seguramente no conocías, y que harán que veas esta película con otros ojos. Así que antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos en los comentarios cuál es tu película favorita del Hombre de Acero. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias que te volarán la cabeza. Superman 3 de 1983, 10 datos increíbles que te volarán la mente. Dato 1. La inesperada mezcla de comedia en Superman 3. Cuando se estrenó Superman 3 de 1983, muchos fans quedaron sorprendidos por el tono cómico que dominaba gran parte de la película. A diferencia de las dos entregas anteriores, donde el equilibrio entre acción, drama y heroísmo estaba muy bien marcado, esta tercera parte apostó por un humor más ligero que dividió a la audiencia. La razón principal detrás de este cambio fue la incorporación del comediante Richard Pryor en el papel de Gus Gorman. Pryor era una estrella enorme en la comedia de aquellos años, y los productores pensaron que sumarlo al elenco traería frescura y éxito seguro en taquilla. Sin embargo, esta decisión cambió por completo el tono narrativo, llevando la historia a situaciones que parecían más una parodia que una épica de superhéroes. Curiosamente, Christopher Reeve aceptó regresar como Superman bajo la condición de que el guión le permitiera mostrar un lado más humano y conflictivo del personaje. Esa fue una de las razones por las que vemos la famosa transformación del Superman oscuro, un detalle que, aunque rodeado de humor, se convirtió en una de las escenas más recordadas de la cinta. Este giro inesperado en Superman 3 de 1983 abrió un debate entre críticos y fanáticos. ¿Era correcto llevar al Hombre de Acero hacia la comedia, o fue un error que afectó la saga? Lo cierto es que este dato refleja cómo las decisiones de producción pueden cambiar por completo la percepción de una película. Dato 2. El villano que casi fue diferente. Uno de los aspectos más curiosos de la película fue la elección de su villano principal. En lugar de recurrir al Lex Luthor, el enemigo clásico de Superman, los productores optaron por crear un nuevo antagonista, Ross Webster, un magnate corporativo interpretado por Robert Vaughan. Esta decisión sorprendió a muchos porque se alejaba de la tradición establecida en los cómics y en las películas anteriores. Lo interesante es que, en las primeras versiones del guión, la intención era incluir nuevamente a Gene Hackman como Lex Luthor. Sin embargo, problemas contractuales y diferencias creativas hicieron que los estudios descartaran esa opción. En su lugar, se diseñó a Webster como un reflejo de los empresarios sin escrúpulos de la época, un personaje que representaba el poder de las corporaciones frente a la figura heroica del Hombre de Acero. Aunque Webster no alcanzó la misma fama que Luthor, su presencia permitió explorar un enfoque distinto, el choque entre la moralidad de Superman y la ambición desmedida del mundo de los negocios. Además, el plan del villano giraba en torno a la manipulación de la economía y la tecnología, algo que reflejaba miedos reales de comienzos de los años 80. Este cambio en la galería de villanos fue un riesgo narrativo que dejó opiniones divididas. Algunos lo vieron como una oportunidad fresca, mientras que otros lo consideraron una debilidad frente a la grandeza de los enemigos tradicionales. Dato 3. El doble papel de Christopher Reeve. Uno de los momentos más impactantes de la película fue la transformación del héroe en una versión oscura de sí mismo. Esta faceta permitió a Christopher Reeve mostrar un rango actoral que sorprendió tanto a críticos como a espectadores. En lugar de interpretar únicamente al noble Salvador, tuvo que encarnar también a un Superman corrompido, agresivo y casi irreconocible. La famosa secuencia en la que se enfrenta a su alter ego en un depósito de chatarra es considerada una de las escenas más simbólicas de la saga. No se trataba de una simple pelea física, sino de una representación visual de la lucha interna entre la bondad y la corrupción. Esta metáfora impactó porque mostraba que incluso el héroe más puro podía tener un lado oscuro latente. Lo curioso es que esta idea no estaba en los primeros borradores del guión. Fue añadida tras insistencia de Reeve,
quien deseaba un reto más complejo para no repetir la fórmula de las entregas anteriores. Gracias a esta decisión, la película ofreció un momento dramático que aún hoy es recordado como uno de los más poderosos de la franquicia. Este doble papel reforzó la imagen de Reeve como un actor comprometido con darle profundidad a Superman, convirtiendo lo que pudo ser solo un experimento cómico en una reflexión sobre la fragilidad moral, incluso en los seres más extraordinarios. Dato 4. El regreso inesperado de personajes secundarios. Aunque muchos recuerdan Superman 3 de 1983 por la introducción de nuevos rostros, la película también trajo de vuelta a personajes que el público ya conocía. Entre ellos, destacaron Jimmy Olsen y Perry White, interpretados nuevamente por Mark M. McClure y Jackie Cooper. Su presencia, aunque breve, fue clave para mantener la continuidad con las dos entregas anteriores. Lo interesante es que, a pesar de ser personajes secundarios, los productores sabían que el público necesitaba cierta familiaridad para conectar con esta nueva historia. La película tenía un tono muy distinto, y rescatar a Olsen y a White fue una forma de recordar que, a pesar de los cambios, seguíamos en el mismo universo del Hombre de Acero. Un detalle curioso es que Margot Kidder, quien interpretaba a Lois Lane, apenas aparece en esta tercera parte. Su papel se redujo a unos minutos de metraje debido a desacuerdos con la producción. Esto generó especulación entre los fans, ya que Lois había sido fundamental en las dos primeras películas. Para compensar, los guionistas crearon el personaje de Lana Lang, interpretada por Annette O'Toole, quien pasó a tener un rol mucho más relevante en la trama. Este reacomodo de personajes secundarios dejó claro que la saga buscaba renovarse, aunque no todos recibieron con buenos ojos la disminución del peso de Lois Lane. Sin embargo, la inclusión de Lana abrió un nuevo capítulo sentimental en la vida de Clark Kent. Dato 5. Lana Lang y el nuevo interés amoroso de Clark Kent. Uno de los giros más llamativos de esta entrega fue la introducción de Lana Lang como nuevo interés sentimental para Clark Kent. Interpretada por Annette O'Toole, Lana representaba un contraste importante frente a Lois Lane. Mientras Lois era una periodista ambiciosa y atrevida, Lana era más sencilla, nostálgica y cercana a los orígenes de Clark en Smallville. La elección de dar protagonismo a este personaje no fue casualidad. En los cómics, Lana siempre había sido una figura relevante en la juventud de Clark, y Superman 3 de 1983 aprovechó la oportunidad para mostrar un lado más humano y vulnerable del héroe. Su relación con Lana le permitía a la historia explorar emociones más íntimas, alejándose del tono épico y acercándose a lo cotidiano. Annette O'Toole fue muy elogiada por su interpretación. Logró transmitir dulzura y realismo, aportando frescura a una trama que necesitaba equilibrio frente al exceso de comedia. Su química con Christopher Reeve fue uno de los puntos mejor recibidos por la crítica, e incluso algunos espectadores llegaron a preferir esta relación por encima de la tradicional pareja con Lois. Aunque controversial, la presencia de Lana Lang abrió una nueva dimensión en la vida de Clark, mostrando que detrás del superhéroe también había un hombre con deseos de tener una vida normal. Este detalle convirtió a la película en un experimento narrativo diferente dentro de la saga. Dato 6. El cameo secreto de un director muy famoso. Entre las curiosidades más escondidas de la película se encuentra un cameo que pocos lograron notar en su estreno. En una de las escenas filmadas en las calles de Metrópolis aparece, de manera fugaz, el director Richard Lester, quien fue el encargado de dirigir Superman 3 de 1983. Su breve aparición fue una especie de broma interna para el equipo de producción y un guiño para los más atentos. Lester ya había trabajado parcialmente en Superman 2, cuando reemplazó a Richard Dane tras las tensiones con los productores. Sin embargo, en esta tercera parte tuvo el control total y decidió incluirse en una de las multitudes, algo que hoy en día se ha vuelto una tradición en el cine de superhéroes, con directores o escritores haciendo cameos rápidos. Lo curioso es que en aquel tiempo no todos los fanáticos identificaban al director, y este detalle pasó desapercibido por décadas. Fue gracias a entrevistas y recopilaciones posteriores que se confirmó su aparición. Así, Superman 3 se adelantó a una práctica que años después popularizaría Stan Lee en las películas de Marvel.
Este pequeño detalle refuerza la idea de que la cinta, más allá de sus críticas, estaba llena de momentos pensados para sorprender. Aunque no cambió el rumbo de la trama, se convirtió en un secreto que hoy disfrutan los seguidores más fieles de la franquicia. Dato 7. Los efectos visuales que desafiaron la tecnología de la época. Superman 3 de 1983 apostó por secuencias de acción mucho más ambiciosas que las anteriores, y para lograrlo el equipo de producción tuvo que llevar al límite la tecnología de efectos especiales disponible en aquellos años. Una de las escenas más recordadas es la del ataque del superordenador, donde vemos rayos de energía y un entorno digitalizado que parecía sacado de una película futurista. El reto era enorme. La industria aún no contaba con los recursos digitales avanzados que llegarían en la década siguiente, por lo que la mayoría de los efectos se lograron combinando maquetas, animación óptica y trucos de cámara. El resultado fue innovador para su tiempo, aunque hoy pueda parecer rudimentario frente al cine actual. Otro ejemplo impresionante fue la secuencia en la que Superman congela un lago con su aliento helado y lo transporta para apagar un incendio. Esta escena requirió múltiples capas de efectos visuales y coordinación entre dobles, miniaturas y edición, convirtiéndose en una de las más complejas del rodaje. Aunque algunos críticos señalaron que ciertos efectos lucían exagerados, no se puede negar que la película buscó superar los límites técnicos de su tiempo. De hecho, varias de estas secuencias sirvieron como inspiración para posteriores producciones de ciencia ficción y superhéroes. Dato 8. La escena que causó pesadillas a muchos espectadores. Entre todas las secuencias de Superman 3 de 1983, hay una que se convirtió en un recuerdo perturbador para quienes la vieron de niños. Se trata de la transformación de Vera Webster, la hermana del villano, cuando es absorbida por el superordenador y convertida en un cyborg contra su voluntad. La escena mostró cómo la máquina atrapaba a la mujer, envolviéndola con cables y placas metálicas mientras su rostro expresaba terror. Para la época, fue un momento impactante, ya que la mezcla de efectos prácticos y maquillaje generaba una sensación inquietante que contrastaba con el tono cómico del resto de la película. Muchos espectadores recuerdan haber tenido pesadillas después de ver esa transformación. Incluso en entrevistas posteriores, Annette Otto confesó que la escena la había impresionado tanto durante la filmación que entendía por qué causaba temor en el público más joven. Este contraste entre humor ligero y horror inesperado es una de las razones por las que Superman 3 sigue siendo discutida décadas después. La secuencia del cyborg no solo destacó por su creatividad visual, sino que también mostró un costado oscuro que pocos esperaban en una película del Hombre de Acero. Dato 9. El contrato millonario de Richard Pryor. Una de las decisiones más comentadas por la prensa en el estreno de Superman 3 de 1983 fue la contratación del comediante Richard Pryor. En aquel momento, Pryor era uno de los artistas más populares de Estados Unidos, con una carrera en ascenso y gran éxito en el stand-up y el cine de comedia. Para asegurar su participación, los productores le ofrecieron un contrato millonario que superaba al de varios actores principales de la saga. Este movimiento generó polémica dentro de la producción. Algunos consideraban que centrar gran parte de la historia en torno a un personaje cómico desvirtuaba el tono épico de la franquicia. Sin embargo, los estudios estaban convencidos de que la presencia de Pryor atraerían a un público más amplio y garantizarían buenos números en taquilla. Curiosamente, Christopher Reeve aceptó esta decisión con diplomacia, aunque dejó claro en entrevistas que hubiera preferido mantener un enfoque más serio. Aún así, las escenas de Pryor como Gus Gorman aportaron carisma y espontaneidad, y aunque fueron criticadas por los fans más puristas, también dieron a la película momentos memorables. El alto salario de Pryor marcó un precedente en el cine de superhéroes, demostrando que la popularidad de un comediante podía ser un factor decisivo para moldear una superproducción. Para bien o para mal, este contrato cambió el rumbo creativo de la cinta. Dato 10. El balance en taquilla y la crítica dividida. Superman 3 de 1983 llegó a los cines con una gran expectativa, pero su recepción fue mucho más tibia que la de sus predecesoras. En términos de taquilla,
La película logró recaudar cifras considerables y fue un éxito moderado a nivel comercial. Sin embargo, no alcanzó el mismo impacto que las dos primeras entregas, lo que generó preocupación en los estudios sobre el futuro de la franquicia. La crítica se mostró dividida. Algunos aplaudieron la valentía de experimentar con un tono distinto y de explorar facetas nuevas del héroe, mientras que otros consideraron que la comedia había debilitado la esencia del personaje. Esta división también se reflejó en los fans, quienes aún hoy discuten si esta tercera parte fue un error o una propuesta arriesgada que no todos supieron valorar. A pesar de las críticas, la película dejó escenas icónicas, como el enfrentamiento del Superman oscuro y la perturbadora transformación en Cyborg. Estos momentos, junto con el trabajo comprometido de Christopher Reeve, mantienen a Superman 3 como una entrega única dentro de la saga. Y así terminamos este repaso por 10 datos increíbles que quizás no conocías de Superman 3 de 1983. Una película que, entre aciertos y errores, se ganó un lugar especial en la memoria de los fanáticos del Hombre de Acero. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja tu comentario sobre cuál fue el dato que más te sorprendió y comparte con tus amigos para que más personas descubran estos secretos del cine clásico.